En los profundos y secretos archivos del Vaticano, se dice que existen documentos capaces de desafiar la fe más firme. Entre ellos, una de las leyendas más oscuras y perturbadoras es la del manuscrito de Lucifer, un texto que supuestamente narra la caída del portador de la luz, sus argumentos contra Dios y su influencia en la humanidad. Escrito, según los rumores, por un obispo anónimo del siglo XV, que afirmó haber tenido encuentros directos con Lucifer. Este manuscrito detalla conocimientos prohibidos, rituales infernales y pactos con demonios. Se dice que su contenido no solo conduce a la locura, sino que también deja una marca imborrable en el alma de quien lo lee. Aunque la Iglesia nunca ha confirmado su existencia, muchos creen que el manuscrito permanece oculto en lo más profundo de los archivos, custodiado por una orden secreta. La historia que sigue es una exploración de esta leyenda, un viaje a las sombras del Vaticano y al corazón de un hombre enfrentado a las fuerzas más oscuras del universo. El aire, en los archivos secretos del Vaticano, era más denso de lo que el obispo había imaginado. No se trataba solo de la humedad atrapada entre aquellas paredes de piedra ancestral, sino de una sensación de opresión que parecía haber quedado suspendida en el tiempo, acumulada por siglos de secretos enterrados bajo capas de silencio. La luz tenue de las lámparas de aceite proyectaba sombras inquietantes en los estantes repletos de pergaminos antiguos y códices encuadernados en piel, cuyos títulos eran ilegibles para ojos profanos. Solo unos pocos hombres en toda la iglesia tenían permiso para acceder a aquel lugar, y él había sido uno de los elegidos. Sin embargo, en ese momento, con cada paso que daba siguiendo al anciano archivista, se preguntaba si aquello era realmente un privilegio o una condena. El archivista, un hombre consumido por los años, avanzaba con movimientos lentos pero firmes. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas y sus ojos, apagados, transmitían una mezcla de resignación y temor. En sus manos huesudas sostenía una pesada llave de hierro, cuya forma irregular sugería una antigüedad tan grande como la propia Iglesia. «No todos los secretos están destinados a ser revelados, Excelencia», murmuró el archivista sin volverse. Su voz era apenas un susurro, pero en aquel pasillo desierto resonó como un eco cargado de advertencias. El obispo no respondió. Había escuchado esas palabras en más de una ocasión desde que se le asignó aquella misión, pero su fe y su curiosidad lo impulsaban a continuar. Había dedicado su vida a la Iglesia, y sin embargo, siempre había sentido que le ocultaban algo. Este era su momento de descubrir la verdad, aunque intuía que el precio a pagar sería alto. Al llegar al final del pasillo, el archivista se detuvo frente a una puerta baja y maciza, de madera ennegrecida por el tiempo. Grabada en ella, con un detalle escalofriante, había una cruz invertida rodeada de inscripciones en latín, que el obispo no reconoció de inmediato. La llave encajó en la cerradura con un chirrido que resonó como un grito en el silencio sepulcral. «Lo que encontrará dentro no puede ser deshecho», advirtió el archivista mientras empujaba la puerta. Su mirada se encontró con la del obispo por un breve instante, y en ella había algo más que advertencia. Había compasión. El obispo asintió y dio un paso adelante. El aire dentro de la sala era frío, helado, como si aquel lugar estuviera desconectado del resto del Vaticano. En el centro, sobre un pedestal de mármol blanco, se encontraba el objeto de su búsqueda, un libro, encuadernado en un cuero negro que parecía absorber la escasa luz a su alrededor. No tenía título visible en la portada, solo un grabado que mostraba una estrella de 5 puntas rodeada de símbolos arcanos. Cuando el obispo se acercó,
pudo distinguir una inscripción apenas perceptible, tallada con una caligrafía delicada pero imponente. De profundis Luciferi. Desde las profundidades de Lucifer. Una extraña mezcla de fascinación y miedo lo invadió. Alargando la mano, sus dedos rozaron el libro. En el instante en que lo tocó, un escalofrío le recorrió la espina dorsal, como si una corriente de energía oscura hubiera atravesado su cuerpo. Cerró los ojos por un momento, tratando de recuperar el aliento, pero entonces ocurrió algo extraño. Aunque estaba seguro de que la sala estaba vacía, tuvo la clara sensación de que alguien lo observaba. «Excelencia». La voz del archivista lo sacó de su trance. El obispo sacudió la cabeza y tomó el libro con ambas manos. Pesaba más de lo que había anticipado, como si no solo estuviera cargado de palabras, sino también de algo intangible, algo que no pertenecía a este mundo. El archivista dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse de aquella reliquia maldita. «Hay una razón por la que esto fue sellado», dijo el anciano, su voz temblorosa. Los pocos que han intentado descifrarlo han pagado con su cordura, algunos incluso con su vida. «Comprendo el riesgo», respondió el obispo con un tono solemne, aunque en su interior sentía como sus propias palabras lo traicionaban. No entendía del todo el riesgo, pero tampoco podía retroceder. El camino de regreso al estudio fue un desfile de sombras y silencio. El obispo no podía apartar la vista del manuscrito que ahora descansaba entre sus manos. Sentía que aquel objeto lo miraba, que pulsaba como un corazón ajeno, vivo y consciente. A pesar de las advertencias, a pesar del peso en su pecho, una parte de él no podía evitar sentirse atraída por lo que aquel libro prometía. Esa noche, en la soledad de su estudio, el obispo encendió varias velas alrededor de su escritorio. Las sombras danzaban en las paredes mientras sus manos temblorosas abrían el manuscrito por primera vez. La primera página estaba cubierta de símbolos que parecían retorcerse bajo la luz, como si quisieran escapar de las hojas. Más abajo, en una mezcla de latín y un idioma que no reconocía, las palabras parecían formar un patrón hipnótico. Mientras pasaba las páginas, el ambiente comenzó a cambiar. Las velas parpadeaban sin razón aparente y el aire se volvió frío. Entonces lo escuchó, un susurro débil, casi imperceptible, que parecía provenir de las páginas del manuscrito. Episcopus. El obispo se congeló. No había duda. Aquello había dicho su nombre. Miró alrededor de la habitación, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie, solo él y el manuscrito. Con un movimiento rápido, cerró el libro de golpe. Su corazón latía con fuerza y una fina capa de sudor frío cubría su frente. Se recostó en su silla, mirando fijamente el volumen cerrado frente a él. «Dios me ampare», murmuró, aunque en el fondo sabía que aquella noche sería solo el comienzo. El obispo despertó sobresaltado en medio de la noche, el eco de un susurro resonando aún en su mente. Episcopus. Había sido un sueño, o al menos eso quiso creer, pero el peso en su pecho y la sensación helada en la habitación decían lo contrario. Al levantar la vista, el manuscrito seguía allí, sobre su escritorio, tan inmóvil como siniestro. Las velas se habían apagado, dejando solo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Se levantó de la cama y se acercó al escritorio. A pesar de lo que había experimentado, no podía apartar la mirada del libro. Algo dentro de él, una mezcla inquietante de curiosidad y necesidad, lo empujaba a Mayrin a abrirlo de nuevo. Contra todo instinto, encendió una vela y tomó asiento. Sus dedos temblorosos rozaron la cubierta de cuero negro. Esta vez, el escalofrío fue más leve,
pero no menos perturbador. Con un suspiro contenido, volvió a abrir el manuscrito. La primera página que leyó estaba escrita en una caligrafía que parecía más tallada que escrita, con trazos que serpenteaban como raíces de un árbol retorcido. El texto, una mezcla de latín y símbolos arcanos, comenzaba a revelar la historia de Lucifer desde su origen como el portador de la luz. Era el más brillante entre los ángeles, el primero entre los primeros. Su resplandor eclipsaba incluso al sol, y su canto llenaba los cielos con una belleza que ni la eternidad podría replicar. El obispo sintió un nudo en la garganta. Había leído antes relatos de la rebelión celestial, pero nunca con tal detalle ni desde esta perspectiva. Las palabras parecían escritas desde un lugar de dolor, como si el propio Lucifer las hubiese dictado. Pero el resplandor de la luz trae consigo la sombra, y el conocimiento del uno despierta el ansia por lo otro. Lucifer no cayó por orgullo, sino por la sed de entender aquello que estaba prohibido. Él cuestionó el orden divino, no con odio, sino con anhelo de libertad. El obispo dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Era esto verdad? ¿O solo una manipulación más de la astucia infernal? Las dudas comenzaron a arraigarse en su mente, cuestionando lo que siempre había creído. El agotamiento lo venció. Sus párpados pesaban como plomo, y antes de darse cuenta, cayó en un sueño profundo, con la cabeza apoyada en el escritorio. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie en un vasto desierto oscuro, bajo un cielo carmesí que parecía arder con llamas suspendidas en el vacío. Una figura se materializó frente a él, alta, imponente, de una belleza aterradora. Sus rasgos eran perfectos, pero fríos como el mármol, y sus ojos brillaban como brasas. «Episcopus», dijo la figura con una voz que resonó en su mente más que en el aire. «Tanto has buscado, y ahora la verdad está ante ti». «¿Quién eres?», preguntó el obispo, aunque ya sabía la respuesta. «Soy el primero de los caídos, el portador de la llama». La figura sonrió, una mueca que era tanto amable como inquietante. «Pero no temas, no estoy aquí para hacerte daño, sino para iluminarte. ¿No has deseado siempre saber? ¿No has sentido que hay algo más allá de las palabras vacías de los hombres?» El obispo quiso replicar, pero su lengua se sintió pesada. Las palabras se le atascaron en la garganta mientras la figura continuaba. «Te han enseñado a temerme, pero yo no soy el enemigo. Soy el faro que desafió las tinieblas. Los hombres me han convertido en su villano porque no pueden comprender mi propósito. Tú, sin embargo, tienes la capacidad de entenderlo, si lo permites». Antes de que pudiera responder, la figura dio un paso hacia él. El obispo sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba y caía hacia un abismo infinito. Despertó de golpe, jadeando, con el sudor empapando su frente. Su corazón latía desbocado. El manuscrito seguía allí, abierto en la misma página. La vela apenas iluminaba el contorno de las palabras. Había sido un sueño, pero parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El obispo pasó el día siguiente en una nube de inquietud. En su mente, las palabras de la figura seguían repitiéndose, su significado resonando como un eco interminable. ¿Era posible que hubiera verdad en ellas? ¿Y si lo que Lucifer ofrecía no era maldad, sino conocimiento, una forma de entender los misterios que Dios había ocultado? Al caer la tarde, decidió confesar parte de sus inquietudes a Sor Isabella. La encontró en la pequeña capilla del convento, rezando en silencio. Su rostro reflejaba la paz que él había perdido. «Sor Isabella, necesito hablar contigo», dijo, su voz quebrada. La monja levantó la mirada y lo observó con compasión.
Se levantó del banco y le indicó que se sentaran juntos. —¿Qué lo atormenta, Excelencia? —preguntó suavemente. —He estado estudiando un manuscrito. Algo que no debería estar leyendo. Hizo una pausa, su mirada clavada en el suelo. Me siento perdido. Es como si mi fe estuviera siendo puesta a prueba, pero no sé si estoy superando la prueba o si estoy cayendo. Sor Isabella tomó su mano entre las suyas. Dios nos da pruebas, pero nunca más de las que podemos soportar. Quizá lo que enfrenta no sea una tentación, sino una oportunidad para reafirmar su fe. Sus palabras trajeron algo de consuelo al obispo, pero también despertaron una nueva duda. ¿Y si aquello no era una prueba divina, sino una trampa? Se despidió de ella con un agradecimiento sincero, aunque su mente seguía dividida. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el manuscrito, comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Las velas parpadeaban violentamente, aunque no había corrientes de aire. El sonido de pasos resonaba fuera de su estudio, pero cuando abría la puerta, el pasillo estaba vacío. Y entonces, mientras sus ojos recorrían las páginas, escuchó un nuevo susurro, esta vez más claro. «Abre los ojos». El obispo cerró el manuscrito de golpe. Su respiración era errática y su mente oscilaba entre el miedo y la fascinación. Sabía que debía detenerse, pero algo más fuerte que su voluntad lo mantenía atado al libro. Esa noche apenas durmió. A medida que avanzaban las horas, una certeza comenzó a formarse en su mente. Lo que el manuscrito contenía era más que simple conocimiento. Era poder. Poder que, si lograba comprender, podría cambiar el curso de su vida y del mundo. La mañana en el Vaticano amaneció envuelta en un aire inusualmente pesado. El obispo caminaba con paso firme por los corredores, aunque en su interior una batalla se libraba entre su fe y la atracción que sentía hacia el manuscrito. Sus ojos, marcados por el cansancio, parecían evitar la mirada de cualquiera que se cruzara en su camino. Sabía que el día no sería fácil. Su interés en el manuscrito había despertado sospechas. La sala de audiencias del Vaticano era un lugar solemne y austero, iluminado solo por la luz que se filtraba a través de los vitrales, pintando las paredes de piedra con tonos apagados de azul y rojo. En el centro de la sala, con su imponente figura, estaba el cardenal vigilante, un hombre cuya mera presencia podía doblegar al más obstinado de los clérigos. Su sotana escarlata contrastaba con el entorno sombrío, y sus ojos oscuros estudiaban al obispo con una intensidad que resultaba intimidante. «Excelencia», comenzó el cardenal, su voz firme como una campana resonante. «He recibido informes preocupantes sobre su reciente interés en ciertos documentos de los archivos. ¿Puede explicarme el propósito de su investigación?» El obispo sintió que su garganta se cerraba por un instante, pero luego tomó aire y respondió con una calma que no sentía en absoluto. «Mi propósito es puramente académico, Eminencia. He estado estudiando la caída de los ángeles y los eventos relacionados con Lucifer. Considero que conocer al enemigo nos permite combatirlo con mayor eficacia». El cardenal arqueó una ceja, escéptico. ¿Y no cree que hay límites para lo que un hombre debe conocer? La curiosidad desmedida ha sido la perdición de muchos. ¿Acaso no es nuestra obligación, como guardianes de la fe, explorar incluso los rincones más oscuros del conocimiento para proteger a los demás? Replicó el obispo, su voz adquiriendo un tono más decidido. El cardenal se acercó, sus pasos resonando en el silencio de la sala. Se detuvo frente al obispo, mirándolo con severidad. El manuscrito de Lucifer no es un simple texto. Su contenido ha llevado a hombres más sabios y fuertes que usted a la locura. ¿Cree que puede resistir lo que otros no han podido? Hizo una pausa
dejando que sus palabras calaran profundamente. Le ordeno abandonar esa investigación de inmediato. Es por el bien de su alma y del mundo. El obispo inclinó la cabeza en un gesto de obediencia, pero en su interior un fuego comenzaba a arder. Las palabras del cardenal no hicieron más que reforzar su deseo de continuar. Había algo en el tono del cardenal, una mezcla de miedo y autoridad, que lo hizo dudar de sus verdaderas intenciones. ¿Por qué tanto celo por ocultar el manuscrito? ¿Qué sabían ellos que él no sabía? Esa noche, de vuelta en su estudio, el obispo encontró que el ambiente parecía más opresivo que de costumbre. Los guardianes del manuscrito, una orden de monjes silenciosos que custodiaban los archivos más secretos del Vaticano, habían comenzado a aparecer con mayor frecuencia cerca de su estudio. Sus rostros permanecían ocultos bajo capuchas oscuras, y sus movimientos eran tan sigilosos que resultaban casi espectrales. El obispo cerró las cortinas de su ventana y encendió una lámpara de aceite. El manuscrito seguía donde lo había dejado, en el centro de su escritorio. Lo abrió de nuevo, decidido a descubrir lo que el Vaticano no quería que supiera. Las páginas, al principio en un idioma que apenas podía descifrar, comenzaron a revelarle fragmentos que parecían escritos directamente para él. Sentía que el texto lo llamaba, que respondía a preguntas que él no había formulado en voz alta. Pero esa noche, mientras leía, algo diferente ocurrió. Una sombra se movió en el rincón de la habitación, donde no había nada que pudiera proyectarla. El obispo levantó la mirada, su corazón acelerándose. Los contornos de la sombra parecían retorcerse, adquiriendo una forma humana que lo observaba desde las tinieblas. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz quebrada. No obtuvo respuesta. La sombra permaneció inmóvil durante un momento. Luego se desvaneció lentamente, como si se hubiera fundido con la oscuridad. El obispo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez desde que había comenzado su investigación, se preguntó si estaba jugando con algo que no podía comprender. Sin embargo, en lugar de detenerse, aquella experiencia no hizo más que afianzar su resolución. Si el manuscrito contenía respuestas, él debía encontrarlas. Por muy oscuro que fuera el camino, sabía que había cruzado un umbral del que no había regreso. Al día siguiente, fue convocado de nuevo por el cardenal, esta vez a un encuentro privado en su oficina. Allí, rodeado de pesados muebles de roble y libros encuadernados en cuero, el cardenal no perdió tiempo en atacar. «Sé que no ha abandonado su investigación, a pesar de mis advertencias», dijo, su voz cargada de una furia controlada. «Su obstinación está poniendo en riesgo todo lo que hemos jurado proteger». «¿Proteger de qué, Eminencia?», preguntó el obispo, levantando la voz por primera vez. «¿De la verdad? ¿O de algo que usted mismo teme enfrentar?». El cardenal golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las velas. «Basta. No tiene idea del peligro al que se enfrenta. Si sigue adelante no podré garantizar su seguridad, ni su salvación». El obispo lo miró directamente a los ojos, su resolución endurecida por la ira y la frustración. No dijo nada, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Se levantó y salió de la oficina, dejando al cardenal solo, con una expresión de preocupación que traicionaba el peso de lo que estaba en juego. Aquella noche, mientras el obispo volvía a abrir el manuscrito, sintió que las palabras parecían vibrar en su mente con una intensidad nueva. Cada página que leía lo llevaba más cerca de un conocimiento que no podía compartir con nadie. Y en lo más profundo de su alma, comenzaba a preguntarse si el cardenal tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado el umbral, y el manuscrito, en su inquietante silencio, parecía saberlo.
El obispo despertó antes del amanecer, agitado por un sueño que no lograba recordar por completo. La habitación estaba envuelta en penumbras, y la única luz provenía de una vela que aún parpadeaba sobre su escritorio. Había olvidado apagarla la noche anterior. Frente a ella, el manuscrito de Lucifer permanecía abierto, sus páginas inmóviles pero inquietantemente vivas en su mente. Una frase destacaba, como si estuviera grabada en sus pensamientos: todo tiene un precio, incluso la verdad. Se incorporó, pasando las manos por su rostro cansado. Sentía que el libro estaba reclamando algo de él, algo que aún no comprendía del todo. Sus palabras, sus símbolos, incluso su olor, impregnaban su mente como un eco persistente. Pero había algo más. Desde que había comenzado a estudiarlo, el mundo a su alrededor parecía diferente. La luz parecía menos cálida, los sonidos más distantes. Y, en lo profundo de su corazón, una voz susurraba: «Aún no has visto nada». El día transcurrió en un extraño estado de vigilia. Sus interacciones con los demás eran automáticas, sin significado real. Cuando se cruzó con Sor Isabela en el claustro, ella notó inmediatamente su estado. «Excelencia, no se ve bien», dijo con preocupación, deteniéndolo con una mano suave en el brazo. «¿Puedo ayudarle en algo?». El obispo dudó. Durante un momento fugaz, pensó en confiarle la verdad. ¿Pero qué le diría? ¿Qué estaba estudiando un manuscrito que probablemente fuera obra del mismísimo príncipe de las tinieblas? ¿Que las palabras en esas páginas lo estaban desgarrando entre su fe y algo más tentador que el pecado? «Estoy bien, hermana», mintió finalmente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo un poco cansado». Sor Isabela lo observó en silencio, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Finalmente asintió, aunque la preocupación permanecía en su rostro. «Si necesita hablar, estoy aquí para escuchar». El obispo agradeció en silencio su oferta, pero no se detuvo. Sus pasos lo llevaron de vuelta al estudio, donde el manuscrito esperaba. Esa noche, el frío en la habitación era más intenso que nunca. La vela, aunque encendida, parecía emitir una luz vacilante, incapaz de mantener las sombras a raya. El obispo abrió el manuscrito con manos temblorosas y de inmediato sintió una fuerza invisible apoderarse de su atención. Las palabras comenzaron a formarse ante él, no solo en el papel, sino en su mente. «¿Quieres entender? ¿Quieres ver lo que te han ocultado?». La voz resonó en su interior como un susurro seductor. Cerró los ojos, tratando de expulsarla, pero la sensación era demasiado poderosa. Se obligó a leer. En esas páginas encontró algo que parecía un ritual. Las instrucciones estaban escritas con una precisión escalofriante, describiendo cómo abrir un portal al abismo. El texto prometía conocimiento ilimitado, respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Pero el precio era claro: su alma. El obispo se apartó del manuscrito, horrorizado. Se levantó de golpe, alejándose del escritorio como si el libro pudiera atacarlo. Caminó por la habitación, luchando por recuperar el control de sus pensamientos. Había leído historias sobre hombres que habían hecho pactos con el diablo, sobre cómo sus almas habían sido consumidas. Pero esto era diferente. Esto no era una simple historia. Esto era real. De repente, la voz regresó, más clara que nunca. No provenía del manuscrito, sino de dentro de su propia mente. «No temas, Episcopus», dijo, con un tono suave pero autoritario. «No soy tu enemigo, solo quiero que veas la verdad». El obispo se detuvo en seco. La figura que había visto en su sueño ahora estaba allí, en la penumbra de su estudio. Lucifer. Su belleza era abrumadora.
pero había algo profundamente inquietante en su presencia. No se movió, pero su sombra parecía vibrar, expandiéndose y contrayéndose como si tuviera vida propia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el obispo, su voz apenas un susurro. Lucifer sonrió. Era una sonrisa amable, casi consoladora, pero sus ojos ardían con una intensidad que el obispo no podía soportar. «No quiero nada que no estés dispuesto a dar. Tú me buscaste, no al revés. Y ahora que estás aquí, todo lo que deseo es que entiendas. ¿No has sentido siempre que hay algo que no te han contado? ¿Qué hay respuestas que se te niegan por miedo a lo que podrías hacer con ellas?» El obispo apartó la mirada, incapaz de sostenerla por más tiempo. En el fondo, sabía que Lucifer tenía razón. Siempre había sentido que la Iglesia ocultaba algo, que había verdades que preferían mantener enterradas, pero ¿a qué costo podía desenterrarlas? «Eres el padre de la mentira», dijo, intentando sonar firme, aunque su voz tembló. «¿Por qué debería confiar en ti?» Lucifer dio un paso hacia adelante, su sombra envolviéndolo como un manto. «Porque no tengo necesidad de mentirte. Tu fe ya está tambaleándose, Episcopus, y yo no soy el que la ha puesto en duda. Ese mérito es tuyo». La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando al obispo solo en la habitación. La vela se apagó, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Al día siguiente, Sor Isabela lo encontró en la capilla, sentado frente al altar. Parecía más abatido que nunca. Se arrodilló junto a él y tomó su mano. «Excelencia, dígame la verdad. Algo lo está atormentando». El obispo levantó la mirada hacia la cruz que colgaba sobre el altar, sus ojos llenos de conflicto. «Hermana, ¿alguna vez ha sentido que su fe no es suficiente?», preguntó en voz baja. Sor Isabela lo miró con ternura. «Todos enfrentamos momentos de duda, pero la fe no es la ausencia de preguntas, sino la fuerza para seguir buscando respuestas». Las palabras de la monja resonaron en su mente mucho después de que ella se marchara. El obispo sabía que debía tomar una decisión, pero el peso del manuscrito y la tentación de Lucifer lo perseguían como una sombra que no podía escapar. Y en su interior, una parte de él se preguntaba si ya había cruzado un límite que no podía deshacer. El obispo se encontraba solo en la penumbra de la biblioteca del Vaticano, rodeado por el peso opresivo de siglos de conocimiento y secretos. Había pasado el día evitando las miradas de los guardianes del manuscrito, sintiendo cómo sus pasos resonaban con una deliberada amenaza en los pasillos que llevaba días recorriendo. Cada vez era más evidente que el cardenal vigilante había intensificado la vigilancia sobre él. Pero ya no importaba. Sobre la mesa frente a él, el manuscrito de Lucifer permanecía abierto, sus páginas llenas de símbolos que parecían palpitar con una vida propia. El aire estaba cargado de una tensión inhumana, una sensación que hacía que cada respiración fuera un acto de voluntad. Había encontrado la sección que buscaba, un ritual detallado para abrir un portal hacia el abismo. Las palabras en latín estaban acompañadas de diagramas y símbolos que, al mirarlos demasiado tiempo, parecían moverse en una espiral hipnótica. Sabía que este ritual no era simplemente un acto de conocimiento. Era una acción definitiva, un pacto con lo desconocido. El manuscrito no lo decía explícitamente, pero cada fibra de su ser entendía que cruzar esa línea significaba abandonar todo lo que había sido hasta ese momento. Sin embargo, no podía detenerse. Una fuerza más allá de su comprensión lo impulsaba hacia adelante. El sonido de pasos en el corredor lo hizo cerrar el libro de golpe. Su corazón latía desbocado mientras apagaba rápidamente la lámpara de aceite y se sumía en la oscuridad.
La puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido, y las siluetas de 2 guardianes del manuscrito se delinearon en la penumbra. Permanecieron inmóviles, sus capuchas ocultando sus rostros, pero el obispo podía sentir la intensidad de sus miradas, como si pudieran atravesar las sombras y leer su alma. Cuando finalmente se marcharon, el obispo se permitió exhalar. Sabía que no podía seguir investigando allí. Cerró el manuscrito, lo envolvió cuidadosamente en un paño de lino y salió de la biblioteca por una puerta trasera que daba a un pasillo poco transitado. No se detuvo hasta llegar a una pequeña capilla abandonada en un rincón olvidado del Vaticano. La capilla estaba cubierta de polvo, sus paredes descascaradas y su altar apenas reconocible. Sin embargo, era el lugar perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Encendió las velas con manos temblorosas y colocó el manuscrito en el centro del altar. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse con voluntad propia. Se arrodilló frente al altar y comenzó a leer en voz baja las palabras del ritual. Al principio, el latín fluía con dificultad, pero a medida que avanzaba, sentía que las palabras cobraban vida en su lengua, como si una fuerza externa hablara a través de él. El aire en la capilla se volvió más denso, y una extraña vibración comenzó a llenar el espacio, como un latido profundo y omnipresente. De repente, las llamas de las velas se alzaron, proyectando una luz antinatural que no parecía venir de este mundo. Una grieta oscura comenzó a formarse frente a él, como si el aire mismo estuviera siendo desgarrado. La oscuridad que emergía de la grieta no era simple ausencia de luz. Era algo más profundo, una nada viva que parecía devorar todo a su alrededor. «¡Detente!». La voz del cardenal vigilante resonó detrás de él, cargada de furia y temor. El obispo se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los del cardenal, que sostenía un crucifijo en una mano y un libro de exorcismos en la otra. Tras él, los guardianes del manuscrito llenaban la entrada de la capilla, inmóviles, pero amenazantes. «No puedes entender lo que estoy haciendo», respondió el obispo, su voz extrañamente calmada. «Esto no es un acto de rebelión, es la búsqueda de la verdad». «Esto no es verdad», rugió el cardenal avanzando un paso. «Es destrucción, pecado puro. Tu alma está en peligro y con ella, la de todos nosotros». «¿Mi alma?». El obispo rió, un sonido amargo que llenó la capilla. «Mi alma ya no me pertenece, eminencia. La entregué en el momento en que toqué este libro, pero hay algo más grande en juego aquí, algo que ni siquiera usted comprende». La grieta continuaba expandiéndose, y una figura comenzó a emerger de su interior. Era una silueta oscura, apenas distinguible, pero su presencia llenaba el espacio con un poder abrumador. La voz de Lucifer resonó, no en palabras, sino en la mente de todos los presentes. «Has llegado lejos, Episcopus, pero aún queda una elección por hacer». El obispo volvió la mirada hacia la figura, sintiendo una mezcla de miedo y reverencia. La tentación de dar el paso final era casi insoportable. Pero entonces recordó las palabras de Sor Isabela, la única voz que aún parecía anclarlo a la realidad. «La fe no es la ausencia de preguntas, sino la fuerza para seguir buscando respuestas». Un grito de angustia escapó de su garganta mientras agarraba el manuscrito y lo alzaba sobre su cabeza. Antes de que Lucifer pudiera reaccionar, lo arrojó a las llamas de un candelabro cercano. El fuego consumió las páginas rápidamente, llenando la capilla con un humo espeso y un sonido que era más un grito que el crepitar de papel quemado. La grieta comenzó a cerrarse, llevándose consigo la figura oscura. La capilla quedó en completo silencio, salvo por la respiración pesada del obispo, que cayó de rodillas frente al altar.
El cardenal y los guardianes observaron con asombro, incapaces de comprender completamente lo que acababan de presenciar. «Dios me perdone», susurró el obispo, su voz apenas audible. La capilla quedó en penumbra una vez más, pero esta vez la oscuridad era natural. El manuscrito de Lucifer había sido destruido, pero su influencia persistiría en la mente del obispo, y quizá en el mundo, de formas que ninguno de ellos podía prever. El obispo se despertó al amanecer, tumbado sobre las frías piedras de la capilla abandonada. La tenue luz del sol se filtraba por los ventanales sucios, iluminando los restos carbonizados del manuscrito de Lucifer. Las velas se habían apagado, y el humo que había llenado el aire la noche anterior ahora solo era un recuerdo. Había silencio. No el tipo de silencio que tranquiliza, sino uno que pesa, que guarda la memoria de lo que ha sucedido. Se incorporó con dificultad, su cuerpo entumecido y su mente atrapada entre la culpa y el alivio. Frente a él, el cardenal estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión grave. Los guardianes del manuscrito habían desaparecido, y la capilla, aunque deteriorada, parecía haber recuperado algo de su santidad. «¿Sabes lo que has hecho?», preguntó el cardenal vigilante, rompiendo el silencio. El obispo asintió lentamente. «Lo destruí. Hice lo único que podía hacer». Su voz era débil, apenas un susurro. «Y sin embargo, su sombra permanece», replicó el cardenal, acercándose con pasos pesados. «Hay cosas que no se pueden borrar, incluso con fuego». El obispo levantó la mirada, encontrándose con los ojos del cardenal. En ellos no vio condena, sino algo más inquietante: preocupación. El manuscrito de Lucifer ya no existía, pero el conocimiento que contenía estaba grabado en su mente. Cada palabra, cada símbolo, seguía vivo en él, como una marca que no podía eliminar. «Lo siento», murmuró el obispo, pero no estaba seguro de a quién dirigía esas palabras: al cardenal, a Dios o a sí mismo. El cardenal suspiró y se arrodilló junto a él. Por un momento, ambos hombres permanecieron en silencio, mirando las cenizas que habían sido el manuscrito. «Lo que has hecho es tanto un acto de fe como de desafío», dijo finalmente el cardenal. «Pero no puedo decidir si fue lo correcto. Ese juicio pertenece solo a Dios». El obispo asintió, sintiendo una punzada de dolor en su pecho. Sabía que su decisión había sido tanto una salvación como una condena. Había protegido al mundo de un mal incalculable, pero al hacerlo, había abierto una herida en su alma que nunca sanaría. En los días que siguieron, el Vaticano trató de borrar toda evidencia de lo sucedido. La capilla fue sellada, y el incidente quedó registrado solo en documentos clasificados que nunca verían la luz. El obispo fue interrogado por un tribunal eclesiástico, pero sus respuestas fueron evasivas. No podía compartir todo lo que sabía, ni siquiera con aquellos que buscaban proteger la fe. Sor Isabella fue la única que se acercó a él sin juicio, ofreciéndole consuelo en sus momentos más oscuros. Ella no le pidió explicaciones ni lo presionó para que hablara. Simplemente estuvo allí, con una presencia que parecía recordarle que la esperanza aún existía, aunque fuera pequeña. Una noche, mientras paseaba por los jardines del Vaticano, se encontró con ella. La luna llena iluminaba el sendero, y el aire fresco era un alivio tras los días de encierro en los pasillos oscuros. «Hermana, ¿cree que Dios me perdonará?», preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. Sor Isabella lo miró con una expresión serena, pero en sus ojos había una profundidad que el obispo no había notado antes. «El perdón no siempre es algo que buscamos de Dios, Excelencia. A veces ese es algo que debemos buscar en nosotros mismos. Y eso
puede ser lo más difícil de lograr. Sus palabras quedaron grabadas en la mente del obispo mientras continuaba caminando. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que había algo de verdad en ellas. En los meses que siguieron, el obispo intentó volver a su vida normal, pero las marcas del manuscrito de Lucifer permanecieron. A menudo se despertaba en la madrugada, con fragmentos del texto resonando en su mente. Soñaba con la figura de Lucifer, no como un demonio, sino como una sombra persistente que lo observaba desde la distancia, como si aún esperara algo de él. El Vaticano decidió enviarlo a un pequeño monasterio en las montañas, lejos del bullicio de Roma. Allí pasó sus días en silencio, copiando textos antiguos y dedicándose a la oración. Aunque su fe se había tambaleado, no la había perdido por completo. Pero había cambiado. Era una fe más silenciosa, menos segura, pero quizás más honesta. Una tarde, mientras trabajaba en la copia de un antiguo evangelio, sintió una extraña paz. Era como si, por primera vez desde aquella noche en la capilla, el peso que cargaba se hubiera aligerado, aunque fuera un poco. Cerró los ojos y respiró profundamente, agradeciendo el momento. Pero en el fondo de su mente, una voz susurró: «Todo tiene un precio». El obispo abrió los ojos, pero no encontró nada fuera de lugar. Solo el eco de sus propios pensamientos y la certeza de que, aunque el manuscrito de Lucifer había sido destruido, su historia aún no había terminado. Quizás nunca lo haría. En los pasillos más oscuros del Vaticano, donde la luz apenas llegaba, el archivista revisaba los documentos clasificados del incidente. Entre ellos, un pequeño fragmento del manuscrito había sobrevivido al fuego, un trozo de página que contenía símbolos indescifrables. Lo observó con cuidado, su rostro marcado por la preocupación. Sabía que debía destruirlo, pero no lo hizo. En cambio, lo guardó en un cajón bajo llave, convencido de que, algún día, su conocimiento podría ser necesario. Y en la penumbra de aquella habitación, algo pareció moverse, una sombra que no debería estar allí.